En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. George Orwell. A continuación le damos la cordial bienvenida al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, preguntándole primero sobre estas declaraciones que ha dado el negro Willy al diario El Mundo en España, asegurando que antes de ingresar como presidente no había conocido a Daniel Noboa, ni él a mí, aseguró, pero que tras haber conversado con alias Fito y haber tenido una reunión con él, habían limado primero asperezas para ya terminar la guerra que tenían en el territorio y para después apoyar a Daniel Noboa, pero que posterior a ello, Daniel Noboa se les había volteado y había comenzado a atacar a todas las estructuras narcodelictivas. ¿Qué decir al respecto? Bienvenido. Muchas gracias, un placer, Frank, estar con ustedes. Al respecto, yo tengo una opinión muy personal de Daniel Noboa. Él es capaz de negociar con el diablo. Es decir, si él tiene que reunirse con el diablo para llegar a un acuerdo, lo va a hacer. Ahora, a mí sí me llamó mucho la atención cómo celebraron los tiguerones y ciertos grupos armados en motos el triunfo de Daniel Noboa. Siempre me llamó un poco la atención eso, porque como que no tenía nada que ver que ellos estén celebrando el triunfo de ADN. Y luego hemos visto ciertas vinculaciones de funcionarios y asambleístas vinculados con ADN que han pertenecido, han estado vinculados con los grupos de la delincuencia organizada. Entonces ahí uno empieza a atar los cabos, a ver los hilos, a ver detrás de las cortinas, y leyendo un poco detrás de las cortinas parece que sí, que hay una vinculación importante entre este negro Willy, Fito y Daniel Noboa. Pareciera, viéndolo así, detrás de las cortinas. Mi madre siempre me decía que el ser humano es inteligente en la medida que es capaz de ver más allá de las cortinas, o sea, detrás de las cortinas. Tras bastidores es lo que suele mostrarse la verdad. Concuerdo con las palabras de su sabia madre. Y doctor, ¿usted por qué cree que cuando algún delincuente habla mal en contra de la Revolución Ciudadana, los medios de comunicación tradicionales lo sacan como casi una verdad? Pero cuando algún delincuente, y ya no hablamos solo de uno, hablamos de que el negro Willy, de que algunos informes de inteligencia europeos, entre otros, mencionan a Novoa y a sus empresas, Novoa Trading, entre otras cuestiones, pero ahí en cambio dicen que no, que a lo mejor no es verdad y que por eso no lo sacan como titulares. ¿A qué cree que hay esta diferenciación entre unos delincuentes y otros? Ese es el estilo de la oligarquía ecuatoriana, controlar los medios de comunicación para convencer a la gente de que lo que ellos dicen es lo correcto y lo que dicen los contrarios, cuando favorecen a los contrarios, es equivocado. Fíjese usted que yo era el mejor encuestador del Ecuador según Álvaro Noboa y según Daniel Noboa soy el peor. Más o menos lo mismo, le pongo como ejemplo. Claro. Cuando algún delincuente habla mal de Correa, viste, yo te dije, Correa es así, Correa es asado. Pero cuando un delincuente habla mal de Daniel Noboa, eso no tiene ningún valor de credibilidad, eso no tiene sentido, eso está muy mal. Si yo digo que la encuesta está perdiendo Daniel Noboa o que la imagen de Daniel Noboa está bajando, eso está equivocada esa encuesta. Pero si digo que está ganando, entonces es la mejor encuesta del mundo. Así se mueven las oligarquías en el Ecuador cuando controlan los medios de comunicación. Y continuamos junto al doctor Omar Maluk Salem. En este caso, para abordar su última encuesta. Efectivamente, en su última encuesta vemos que Daniel Noboa sigue cayendo y de manera que parece ser una caída libre. Estaba revisando la anterior encuesta en torno
a febrero y son casi 4 puntos que ha perdido la aprobación y más de 5 puntos que ha crecido la desaprobación. Estamos hablando de que Noboa en estos momentos tiene el 70,20% de desaprobación y a duras penas el 26,69% de aprobación. ¿Cómo leer estos resultados, doctor? Bueno, lo que tiene Daniel Noboa, y ahí hay un gráfico bien interesante, que es una caída sostenida, es una caída permanente, que viene cayendo 2 a 3% mensual, lo que le da una disminución importante desde que empezó su mandato. Él no ha cumplido sus promesas de campaña, él no ha logrado combatir la inseguridad, él no ha hecho obras importantes, no se ha preocupado por la inversión social, ha tomado actitudes dictatoriales, ha sacado leyes en la asamblea, una asamblea incondicional con el presidente, como la ley de minería, el tema del agua, el tema de los GATS, del límite de gasto de los GATS, y una serie de leyes que quiso pasar, otras las pasó, otras no las pasó, pero en el fondo él más está legislando y gobernando para los intereses personales de su grupo que para el país, y eso la gente se ha dado cuenta. Por eso que tenemos alrededor de un 20%, o creo que un poquito más, de arrepentidos de haber votado por él. Y eso está más adelante. Justamente estábamos revisando su encuesta, doctor, y es una caída. ¿Cómo catalogarla? ¿Estrepitosa? ¿Cómo catalogarla? ¿Abismal? Porque ya No, no, con- o no. está en la línea proyectada. Es una caída normal, es una tendencia de caída normal. Incluso yo la considero más lenta que lo que yo pensaba que iba a suceder. ¿Por qué? Porque él ha logrado posicionar un factor ideológico en el pueblo ecuatoriano y sobre todo en la costa ecuatoriana, que el perfil de dictador es bueno para el país. Entonces él con ese perfil de dictador que tiene, se va a mantener en un 23%, no va a bajar de ahí. Yo pienso que esta caída se va a detener en algún momento y va a estabilizarse en 23%, que son las personas, y hay que prestarle mucha atención a esta problemática, son las personas que están de acuerdo con Donald Trump, son las personas que están de acuerdo con el ataque a Irán, son las personas que están de acuerdo con Milei, son las personas que están de acuerdo con el problema con Colombia, son personas que están de acuerdo con que lo hayan secuestrado a Maduro, son las mismas personas. Yo vengo midiendo esto ya un año, 2 años. Son las mismas personas. Y al final del camino, cuando tú coges en vivo y en directo una persona, de hecho, yo tengo mi mejor amigo hoy en día, que me veo todos los días y ahorita me está esperando para tomarme un café, es una de esas personas. Entonces yo tengo un laboratorio en vivo y en directo, porque al final del camino, cuando yo le pregunto todas estas cosas y él está de acuerdo, yo le digo, ¿y a ti te gustaría que haya una dictadura en el Ecuador? Pero obviamente que sí. Entonces, ese perfil lo ha posicionado Noboa. No existía antes, no existía, no había. Es un perfil muy propio de Daniel Noboa, eh, derivado de su mentalidad, de su manera de ser y de las personas que lo rodean, han estructurado este perfil de este hombre dictador, de este perfil dictador, que no solamente que es dictador hacia adentro, sino que también piensa que todo lo que sucede afuera, como lo que hace Donald Trump, y si tú le preguntas, ¿tú estarías de acuerdo que le boten una bomba atómica a Irán? Ese 23% te dice que sí. Y ese 23%, doctor, antes
yo recordaba algunas encuestas suyas y de Latinobarómetro donde aseguraban que, por ejemplo, quienes estarían de acuerdo a tener un gobierno con esas características dictatoriales o autoritarias era más del 50%. Quiere decir que en estos últimos Sí, años este porcentaje se ha reducido a más de la mitad, a menos de la mitad. sí, exactamente. Y coincide, fíjate tú, que coincide con el 22% arrepentido de haber votado por Daniel Noboa. Hay una disminución, pero hay una consolidación al mismo tiempo. O sea, pongámoslo de la siguiente manera, para que las personas que nos están viendo lo entiendan mejor. Él siempre va a sacar ese 23% que sacó en la primera vuelta de la primera elección. Eh, él, él tiene ese 23% que lo ha logrado consolidar, fortalecer, darles este perfil nuevo de él, este perfil nuevo, porque este no es antiguo, es nuevo, lo ha formado en este gobierno. Y ellos lo han asimilado, lo han entendido. Y como al mismo tiempo se ha identificado con Donald Trump, siendo un pequeño Trump pequeñito, no un trompito, él, él, todo lo que pasa a nivel internacional, que él se alinea con esta ultraderecha internacional, este 23% lo está apoyando. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en cualquier elección contra la Revolución Ciudadana llegarían segundos, siempre llegarían segundos. Pero al no estar la Revolución Ciudadana, y esto es interesante, ellos llegarían primero. Sin la Revolución Ciudadana y sin el correísmo aliado con un partido que lo levante y que le permita tener buen acceso a la próxima elección, ellos van a poner, ADN va a poner todos los alcaldes y prefectos del Ecuador. Ah, tienen el margen necesario, por así Entonces, decirlo. tienen el margen necesario. Fíjate tú que en Cuenca y en Quito han ganado con 24-25% Claro. las elecciones. Entonces, es muy importante, y esto yo no lo digo como correísta porque no soy correísta, y quiero dejarlo bien en claro, a mí me tacharon de correísta por mis encuestas, pero quiero dejarlo bien en claro, si los correístas no se organizan y no hacen una alianza con un partido político o con dos partidos políticos para lograr ganarles, van a poner todos los puestos ADN, pero si lo hacen, si se organizan y salen con candidatos no necesariamente propios, pueden ser candidatos de consenso, digámoslo así, candidatos de consenso con el partido político que les dé este asilo electoral, porque es por un tiempo, que les dé este asilo electoral, ellos ganarían quizás, se vira la tortilla, es decir, los que ganarían todas las alcaldías y prefecturas serían los correístas. En ese marco, aunque estaba para la segunda parte el análisis de si el CNE es una sucursal de Carondelet y en ese sentido quieren proscribir a la mayoría de partidos del centro hacia la izquierda, ¿hacia dónde podría ir el correísmo? ¿Hacia dónde podría ir la Revolución Ciudadana si logran hacer este cometido el Consejo Nacional Electoral, que parece ser una sucursal de Carondelet? A ver, la idea de Daniel Noboa es eliminar todos los partidos políticos y quedarse solo. Esa es la idea. Yo quiero que ustedes traten de entenderme que no Claro. estamos hablando con una persona normal, estamos hablando con una persona psicótica. Entonces, esta persona con problemas psicopáticos, psicóticos, eh, es un individuo que quiere llegar hasta las últimas posibilidades de que él sea el único. Fíjate tú, que el alcalde de Cuenca tenía 61%, ahora tiene 52%, Claro. luego del ataque de Daniel.
que el alcalde de Cuenca es más popular que yo, le voy a dar palo al alcalde de Cuenca. El alcalde de Guayaquil tiene el 52% y yo apenas tengo el 28%, pues hay que darle palo al alcalde de Guayaquil. Igual con Pavel Muñoz, igual con los otros, él va a hacer esto con el que la pareja de frente. Yo una vez lo dije aquí y lo dije en otro programa. El juego preferido de él, aparte del Monopolio, es Juego de Tronos. Entonces, una persona que disfruta con Juego de Tronos y con el Monopolio es una persona hecha, es una persona de derecha que, que va a querer acumular todo el poder posible del Estado ecuatoriano. Él, a propósito de Juego de Tronos, doctor, Daniel Noboa estaría más cerca de Joffrey Baratheon que de Ned Stark, entonces, en ese sentido. Obviamente, obviamente, ese es el lado de él. Exactamente, bien dicho. Y continuando con la encuesta, doctor, porque bueno, después si queremos profundizar un poco más el tema de esta proscripción que ya ha dado algunos partidos políticos, empezando por la Revolución Ciudadana, que 9 meses les ha quitado esta facultad de poder participar en las seccionales, tras un caso caja chica que cuando uno lo revisa puede ver que es una muestra más del Laufer que se vive en el Ecuador. Pero en todo caso, eso lo dejamos para la segunda parte. Doctor, aquí viene el tema de Aquiles Álvarez también, que ya lo vemos en pantallas, y la aprobación. En este caso le pregunto, ¿cómo medirla de febrero a marzo? Porque yo veo unas cifras casi similares, no veo que le haya afectado el tema de incluso haber ido a la cárcel violando todos sus derechos, porque a él debía de juzgarlo. Él tiene fuero de corte provincial, no un juez común podía ordenar la prisión preventiva, entre un sinnúmero de factores. Pero aquí vemos que tras todo esa persecución política, el aufer que está sufriendo el alcalde de la Perla del Pacífico, él tiene el 53,23% de aprobación y el 40,74% de desaprobación. ¿Cómo leer estas cifras del alcalde del puerto principal? Bueno, bueno, sí, te digo una cosa, que la aprobación se ha mantenido, a él no le ha bajado su grado de aceptación, pero sí le ha aumentado un poquito la desaprobación. Claro, eso sí. Digamos que ha subido el 30 y tanto al 40%, porque le han deteriorado un poco la imagen. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no es que lo han tratado como un preso común, no es que lo han llevado a la cárcel cuatro, no, lo han tratado de una manera visceral, lo han discriminado, lo han mandado a una cárcel de alta peligrosidad cuando él no es altamente peligroso, lo han, le han complicado su parte jurídica, su proceso judicial, lo han pelado, lo han rapado a una persona que no es peligrosa, se rapa a las personas peligrosas, no se lo trata así a un alcalde de una ciudad. Entonces lo han victimizado. Entonces, esa victimización, el pueblo ecuatoriano dice, bueno, sobre todo el guayaquileño dice, bueno, esto no está bien. Aquí lo han atacado demasiado. Y además hay que sumarle el hecho de que ha sido traicionado dentro de su propia fila. Entonces, eso lo victimiza más aún. De alguna manera, Aquiles, el día que salga libre y que tenga derechos políticos vigentes, podría ser un candidato presidencial de primer orden. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Le están alargando el juicio lo más que puedan para que no pueda salir libre e inscribirse en las elecciones para seccionales del año 2027. Entonces, claro, le postergan ahora la audiencia para mayo, luego le van a postergar otra audiencia, luego le van a postergar otra, hasta que ya no haya plazo para inscripción de candidatura. O sea, es por el temor que le tienen a Aquiles Álvarez, que ha recibido todo este
aparataje judicial en su contra. Pero si cuántas personas no han cometido ciertas irregularidades en el Ecuador, independientemente de que aquí les las haya cometido o no las haya cometido, pero cuántas personas no le han dado el mismo trato. De hecho, que hay procesos que ni siquiera se inician, de gente que está campante dando vueltas por el país y que han cometido delitos graves. No se ha visto, ni a Fito le dieron este trato, ni a Fito. Fíjate tú que la foto de Fito abrazado ahí con Reinberg y con el otro, con Lofredo, una foto súper amorosa. Ah, Ese trato que le dieron a Fito no se lo han dado a Aquiles. Aquiles lo han tratado como lo peor, claro, obviamente, un enemigo personal de Daniel Noboa, ¿no? y a propósito de las personas que tienen algunas querellas, algunas situaciones con la justicia, doctor, ¿qué decir del caso Petronovoa? Parece estar todavía en indagación previa, no ha habido nada al respecto, pese a que cuando uno compara a los dos momentos, el caso AAA y el caso Petro Novoa, puede ver que en el caso del hermano de Daniel Novoa, nos referimos a Santiago Novoa Sin, incluso hay más de 6.000 facturas que fueron eliminadas del SRI, dando indicios de un posible lavado de activos. Hay el caso Es de... un caso, es que hay un asunto acá. La familia Novoa no es de este planeta. Ellos son dioses. Ellos son intocables, ellos son incriticables, ellos son lo mejor, lo más perfecto. La mejor mamá del mundo es Anabela, el mejor papá del mundo es Álvaro, el hombre más inteligente, emprendedor, capaz y político, como lo dijo Anabela mismo de su hijo, que era un hombre brillante. Prácticamente nosotros somos cortesanos para ellos, ellos son reyes. Entonces hay que entenderlo así. No van a permitir por ningún motivo, con todo el dinero que tienen y con todo el poder económico que tienen, que un Novoa salga manchado con un acto delincuencial, criminal o ser sentenciado. No, no lo van a permitir. Eso te lo digo yo porque los conozco mucho, he estado mucho con ellos. Lo que sí debo reconocer es que Álvaro, mi amigo personal, sí respetaba mucho a la gente inteligente, a la gente capaz, resaltaba los valores de los demás. Decía mi amigo Carlos Julio es muy capaz, muy inteligente, mi amigo Omar es esto, mi amigo acá es esto. Pero el hijo, él desprecia a todo el mundo. Es un desprecio que siente por cualquier persona que no le da la razón. Tú no le das la razón y él te desprecia automáticamente. ¿Y a qué cree que se deba este desprecio, doctor? Quizás por no haber tenido un contacto directo con con su entorno al crecer Daniel Noboa, quizás por haber estado siempre con guardaespaldas. ¿Puede haber algo detrás de este perfil psicológico de una persona que a todas luces tiene características autoritarias y dictatoriales? El desprecio es un constructo muy interesante porque tiene varias vertientes. Por ejemplo, la gente mientras más poder económico tiene, más desprecia a los demás. Hay una correlación positiva ahí. Ah, Eh, el haberse criado en medio de guardaespaldas, el haber hecho lo que le daba la gana en su casa, él iba ahí a las peñas, hacía lo que le daba la gana en las peñas y nadie le decía nada, no había policía que se atreva a decirle algo, era el hijo de Alvarito. Entonces, claro, él fue criado bajo un ambiente que ni Alvarito fue criado así, porque Alvarito era más un tipo sencillo con sus amigos, pero este señor
hasta con sus amigos crea diferencias, ¿no? O sea, diferencias significativas. Este es un ser que desprecia a todo el mundo que se le oponga. Y aquí es incondicional con él, le va a dar todo el poder que él le pueda dar, como el caso de Reinberg. A Reinberg le ha dado bastante poder. Dicho sea de paso, y que ya tocamos ese tema, han sonado algunos nombres, doctor, para la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, la alcaldía de Cuenca y demás alcaldías. Una de las que más ha llamado la atención es la del puerto principal. Algún momento se nombró a Reinberg y ahora se nombra a Anabela Singh, mamá de Daniel Noboa. ¿Usted cómo vería un eventual gobierno autónomo descentralizado como el de Guayaquil, con alguien que es fiel reflejo de Noboa? ¿Hacia dónde lo conduciría? Sería una alcaldía de Guayaquil manejada en San Borondón. No, no sería autónoma, dependería de lo que quiera la gente de San Borondón. Eh, Ahora el hijo dice que su madre es lo mejor que hay, lo más espectacular, la mujer perfecta. Ella sacaría a Guayaquil de la situación en que está, nadie mejor que ella. Lo que te ratifica lo que yo te estoy diciendo. Claro, Yo no puedo decir que Anabela sería una mala alcaldesa, pero tampoco sería una buena alcaldesa porque no tiene la experiencia para eso. Ese no es su área. Su área donde no la han aprovechado en la parte de salud, en la parte de la humana, en la parte de la atención, de la fundación. Esa es su área. Y sin embargo, en su área no la han aprovechado. Ella fue a la asamblea. Yo esperaba que ella presente proyectos humanísticos, proyectos de desarrollo de fundaciones, proyectos de mejora, de disminución de la pobreza, de atención a los niños, un proyecto mejor de alimentación escolar, porque el que está actualmente es un negociado. Yo esperaba de Anabela eso, pero no la veo a Anabela sentada en el sillón de Olmedo, administrando una ciudad llena de problemáticas, porque ella no tiene la paciencia para eso. Fíjate tú, que no tiene la paciencia ni para ir a la asamblea. No es cumplidora del puesto para la que fue electa. No lo es. Entonces, claro. si en la asamblea no le importa, no le interesa, ¿qué le va a interesar un sillón de Olmedo que es más caliente que el infierno, donde tú te sientas y te caen mil problemas de golpe? Anabela no es una persona que resuelve problemas rápidamente. Ella todo es very quiet. Entonces ella, porque la conozco, te lo digo, ella es una candidata que para cualquier puesto sería buena, menos para la alcaldía de Guayaquil. Porque porque ella se toma su tiempo, es tranquila, habla y qué te parece y qué opina. Ese no es un puesto para un alcalde. Ella no está diseñada, su perfil, perdón, quise decir, ese no es un perfil para un alcalde. No cumple con el perfil del cargo. O sea, si mañana contratan a una empresa auditora especializada que seleccione un alcalde para Guayaquil, ella llega en el último puesto. Pero si mañana contratan una empresa auditora para que contrate, para que defina el perfil de una persona que maneja una fundación humana de caridad a los niños, que se preocupe por los enfermos, por los ancianos, ella puede llegar en primer puesto. Serían competencias diferentes y aptitudes también diferentes, ¿no? Porque claro, uno cuando ve las pocas veces que ha asistido Anabela Singh al Parlamento ecuatoriano, ve que tranquilamente podría contarlas con las dos manos. Incluso hay rumores de que se quedaba dormida en las sesiones, entonces, claro, sesiones largas del Consejo Municipal y ella liderando, sí costaría un poco creer que va a desempeñar un buen trabajo. Ya que hablamos de la Asamblea Nacional, doctor, aquí también vemos su encuesta
en la cual vemos una desaprobación incluso mayor que la que tiene Noboa. 72,45% desaprueba la gestión de la Asamblea versus el 21,01% que la aprueba. Neutral y no conoce casi el 7%. Bueno, sería 6,44% entre los dos. ¿Cómo leer estos resultados? Se ve que no está haciendo un buen trabajo Olsen. ¿Qué es lo que ha pasado? Sus leyes no han servido para mejorar la salud, la educación, el tema eléctrico, la seguridad y demás males que tenemos en el nuevo Ecuador. A ver, Olsen ha hecho el trabajo que le ha pedido Daniel Noboa que haga. O sea, él ha sacado, ha impulsado leyes en beneficio de los poderes económicos, leyes en beneficio de la minería internacional, en contra del agua, en contra de los GATS, para que tengan menos poder. Ha sacado una serie de leyes que en ese aspecto lo ha hecho rápido, ha logrado, y el mérito de Olsen es comprar a los traidores, ¿no? Yo digo, el que compró, el romano que compró a Judas o el judío que compró a Judas, tiene que haber tenido un trabajo enorme, pero este compró 7, 8 traidores en un día. Claro, Entonces, claro, Olsen, su trabajo lo ha hecho bien, porque su trabajo es el que le ha dicho Daniel Noboa que haga. Pero trabajo para el país, leyes para el país, leyes buenas, leyes sociales, leyes humanas, perdón, leyes que tengan que ver con la salud, leyes que tengan que ver con la educación. Prácticamente no lo ha hecho. Entonces, Olsen, como director de orquesta de un grupo obediente y no deliberante a Daniel Noboa, ha logrado el objetivo que le han puesto. Si fuera una empresa, si el Ecuador fuera una empresa, fuera el mejor empleado del mes. Pero el Ecuador no es una empresa, es un país. así como el Ecuador es el empleado del mes del Fondo Monetario Internacional, le ha cumplido prácticamente más del 90% de la carta de intención que nos Exacto. ha puesto el organismo internacional. Doctor, y continuando también con la encuesta, vemos a Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, que precisamente ha tenido una reducción en su aprobación. ¿Cómo leerla? Tiene 50,74% de aprobación, la desaprobación 36,37%. ¿Le ha afectado este vaivén que ha tenido con Daniel Noboa, con algunos de sus ministros y demás, que incluso le habían allanado su domicilio por un presunto delito? A ver, lo que pasa es que Cristian Zamora no estaba identificado con ninguna vertiente ideológica. Entonces Cristian Zamora llegó a tener 61% de aceptación luego de la marcha del agua. Claro. Él creció mucho con la marcha del agua. Y Cristian Zamora, que a propósito no lo conozco, nunca lo he visto ni lo he saludado, lo vengo encuestando ya 2 años y en ningún momento, yo no me quejo, a mí no me gusta quejarme, pero en ningún momento ni siquiera recibí una nota de gracias Omar Maluk, la verdad es que tú te pasas o haces bien las cosas o no sé, ningún tipo de agradecimiento, ¿no?, de este señor, que no lo conozco. Pero Cristian Zamora, el momento en que llegó a ese nivel de popularidad, asustó a Noboa, sobre todo con la marcha del agua, y Noboa dijo, este se me viene como candidato presidencial y me rompe igual que Aquiles. Entonces Noboa vio dos fantasmas. Un fantasma ya lo tenía Aquiles Álvarez, y de repente ve otro fantasma que se llama Cristian Zamora, un cuencano muy bien visto en Cuenca y muy bien visto en el resto del país.
Entonces, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que esta es una persecución política que va a pasar por procesos muy parecidos, no creo que como lo de Aquiles, pero procesos muy parecidos quizás a lo de Pavel Muñoz o a lo de otros, que van a querer quitarle la popularidad. Y lo han logrado, porque un 10% de novoístas ya no le pone un grado de aceptación positivo. Un 10% de novoístas, que antes lo veían bien a Cristian Zamora. O sea, le han dañado el entorno de las personas que le tenían estimación en Cuenca. ¿Y cómo diferenciarlo de las actuaciones que ha tenido Daniel Noboa en contra de Aquiles Álvarez, Cristian Zamora, versus de Pavel Muñoz, por ejemplo? ¿Por qué el ataque se puede diferenciarlos de esa manera? Quizás no los ve como adversarios a los cuales deba neutralizarlos. No, el problema es que con Pavel Muñoz no tiene un caso así donde se pueda agarrar judicialmente para jalar la piolita. Ese es el problema. Ya quisieron hacerlo, creo que con un problema de contratación Claro, pública que hizo Pavel Muñoz. con los buses eléctricos, los del trolebús. Bueno, ya quisieron hacerlo. Pero ¿estate seguro que en el momento que tengan un caso judicializado o que puedan abrir una indagación en fiscalía, lo van a hacer? Lo van a hacer contra todo lo que puedan hacerle sombra a, a Daniel Noboa para una próxima presidencial. Claro. Y doctor, yéndonos a el tema de cómo está, porque usted también ha realizado algunas preguntas que van más allá. Por ejemplo, la detención de Aquiles Álvarez. A favor, a duras penas, un 29,23%. En contra, 66,22%. También cómo leer este tipo de resultados de la opinión pública. Se ve que no le está funcionando también al régimen del Nuevo Ecuador este tipo de neutralización a sus quienes debería considerar como adversarios políticos, porque aquí no les considera como adversarios, sino más bien como enemigos políticos. A ver, lo que yo veo, y te lo explico muy sencillamente, porque lo tengo súper claro, es que el novoísmo está en el 29% cayendo, pero se están haciendo como una especie de costra, como se están metiendo en una concha. Entonces, el novoísmo apoyará todo lo que Daniel Noboa haga, a diestra y a siniestra, y lo apoyarán. Al menos ese 23% seguro que lo apoyará. Y ese Claro. 29% se va a ir reduciendo hasta que llegue a 23%. Y llegará un momento en que la concha tendrá solo 23% y nada más que 23%. Entonces, cualquier cuestión que sea en contra de Noboa, ese 23% mínimo, máximo, digamos, mínimo 23%, ese 23% va a estar siempre del lado de Daniel Noboa, porque volvemos a lo mismo. Ese 23% que piensa en un presidente dictatorial, de plenos poderes. Fíjate tú, los hechos consumados. Lo que hicieron en Segura EP fue ilegal, Claro. fue totalmente ilegal, pero ya lo consumó. Y ya sobre los hechos consumados está funcionando todo. Y ya la gente no opina de eso. Porque este no es un pueblo legalista. Este es un pueblo de hechos consumados. No somos un pueblo estrictamente legalista. O sea, que para nosotros la ley tiene que ser respetada en todo sentido, en toda dirección y bajo cualquier condición. Este es un pueblo que cuando se viola la ley, luego los hechos consumados lo legalizan. ¿No? Es una especie de, es una ley de pueblo, ley de este país, digamos. Está naturalizando la barbarie, doctor. Más que nada, estamos pasando de un país democrático a un país de hecho
consuetudinarios en que la barbarie nace del número uno, pero que el miedo que le tienen es de tal magnitud que nadie se atreve a darle oposición. A mí todos los días la gente me dice, Omar, a ti te van a fregar, a ti te van a fregar. De hecho, que ya tengo una demanda por violencia psicológica de mi ex nuera porque puso un Twitter en redes sociales X sobre las notarías que ganan mucho dinero. Y como ella es notaria, entonces hay una afectación psicológica. Ya, ¿y quién es el abogado? Adivina. Es cercano a la familia Novoa. Usted Hijo recuerdo de que le la dice Gasca. exacto de la Gasca, el que está concursando o que podría ser uno de los posibles fiscales Para fiscal. generales de la nación. A propósito de aquello, ¿qué opina de esta Pero postulación? como un candidato a fiscal general de la nación defiende una causa en que se argumenta que un Twitter puesto por mí sobre que las notarías, no digo notarias, digo notarías de San Borondón gana mucho dinero, sea una agresión psicológica, cuando las notarías son instituciones públicas. Claro, desconocimiento Entonces, de la ley. a mí me dicen todos los días, yo bajo, yo te aseguro que mis amigos ven esta entrevista y me van a reclamar, Omar, te van a secuestrar de nuevo, porque a mí ya me secuestraron. Y cuando a mí me soltaron luego de una pelea dentro del taxi, que casi me da un infarto, cuando me decidieron soltarme, me dijeron, pórtate bien. Y esa frase, pórtate bien, me da vuelta, 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 vuelta aquí. ¿Qué quisieron decir con pórtate bien? ¿Acaso yo me porto mal? Hoy en día portarse bien es no decir la verdad, al parecer. Y doctor, hablando de eso, de la verdad, vemos también en su encuesta lo que dice de alias Pipo, y voy a leer la pregunta porque, insisto, la encuesta es tan bien detallada en algunos aspectos tan fundamentales de la coyuntura nacional que es Gracias. maravillosa. ¿Considera usted duda razonable para investigación la declaración de alias Pipo sobre que Daniel Noboa habría autorizado o consentido el asesinato de Fernando Villavicencio? Y aquí casi la mitad de los encuestados lo aprueba, 47,68%, 39,42% lo desaprueba. Y neutral, 10,55%. ¿Cómo leer también estas apreciaciones que me pareció muy pertinente en torno a esto, ¿no? Porque alias Pipo, ahora el negro Willy, y faltan que unos dos narcotraficantes más que ya han hablado y han direccionado sus palabras hacia Daniel Noboa en algunos temas, obviamente. ¿Cómo leerle justamente esta parte sobre el Bueno, sí, asesinato de Fernando Villavicencio? esa pregunta que yo hice fue una pregunta bien difícil, Ujú. pero el resultado es bien claro. No tiene mayoría Novoa en el tema y más bien la gente le está dando la razón a alias Pipo. Entonces, eh, es preocupante esto porque significa que el gobierno está perdiendo credibilidad incluso en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada. Está perdiendo credibilidad y esa pérdida de credibilidad, porque esta es una pregunta de credibilidad. Estoy preguntando a quién le cree, a alias Pipo o a Daniel Noboa. Y él está perdiendo con alias Pipo. Esa es la realidad del tema. Claro, porque es Es y, preocupante. y ahí, doctor, ¿por qué es Cuando tú... grave esto? Es grave porque es una pérdida de credibilidad del gobierno respecto a la delincuencia organizada. Claro, que se confíe más en la palabra Así, de así es un sencillo. narcotraficante que la del De un propio delincuente. presidente. Presidente, exactamente. En el Nuevo Ecuador sí se ve de Sí. todo, doctor. Y yéndonos a otras cuestiones, también está la jornada laboral, muy en desacuerdo. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que la jornada laboral sea de 4 días?
y 12 horas diarias de manera opcional y de acuerdo con el empleador. Casi la misma votación que hubo cuando Daniel Noboa preguntó sobre el trabajo por horas. ¿Alguna, alguna Lo mismo, variación que es usted el puede mismo. ver? ¿O es casi lo mismo, no? Prácticamente. 68. Ninguna. Es el mismo resultado, es el mismo resultado. La gente no quiere que le toque sus derechos. Pero mira tú que a pesar de ese resultado, ya lo hizo, ya está en vigencia. Al Ya hay igual, trabajadores que están trabajando de lunes a jueves, 10 horas diarias. ¿y cómo comprender esto, doctor? Trabajo por horas, casi el 70% le dijo que no a Noboa en su consulta popular, igual le aplicó. Un porcentaje de más del 65% le dijo que no a las bases militares extranjeras. Igual vienen aviones de Estados Unidos para instalarse en Manta, entre otras Bueno, cuestiones que Novoa ha preguntado y que le han dicho que no. Ahí yo le pregunto, doctor, ¿Novoa no entendió o se hace el cojudo parafraseando a Antonio Ricaurte cuando dijo que esa estrategia le sirvió a Novoa para ganar la primera vez que se lanzó a la presidencia? Quizás es eso, se está haciendo el cojudo. bueno, muy buena tu pregunta. Vuelvo y repito, ni se hace el cojudo, ni es que no entendió. Es su política de los hechos consumados. Es la política de Donald Trump. Claro, Volvemos a lo mismo. Yo hago lo que quiero, pero a partir de la fuerza que tengo, el apoyo militar, el apoyo de la Asamblea, apoyo del Poder Judicial, el apoyo del Tribunal Constitucional, el apoyo del Consejo Electoral, yo hago lo que quiero y sobre los hechos consumados actúo y cuando ya está funcionando todo, nadie me va a reclamar por miedo. Y esa es la verdad. Eso es lo que está sucediendo. Yo felizmente no le tengo miedo porque lo conozco de chiquito y porque yo estoy seguro, vea, se lo digo una y 10 veces, que Álvaro Noboa no permitiría que a mí me toquen un dedo. claro. Que me toquen un dedo no permitiría. Pero los demás no pueden hacer eso. O sea, yo pienso que es normal que la gente tenga miedo. Fíjate tú, vamos a la revocatoria del mandato. La Just, revocatoria del mandato no tiene la fuerza que debería tener. y justamente estamos con la revocatoria del mandato, doctor. ¿Cómo leer estos resultados? Hay A una favor, cosa, 60,37%; en contra, el 37,76%. ¿No sería suficiente estos porcentajes como para ya lanzar la misma? sí son suficientes, porque yo ya lo dije en mi entrevista anterior. No sé si fue contigo Sí, o en Ecuador Directo. Yo ya lo dije. Si llega al 60%, esto está perdido para él. Estaba en 58% la vez pasada. claro. Viene subiendo del 50, 52, 58. Ya pasó el 60. Yo pienso que ahora sí, si va a la revocatoria de mandato, él la va a perder y va a ganar la revocatoria de mandato. El problema es si la Diana van a querer aprobar eso, si van a entregar la lista para recoger la firma. Y si se recogen los millones de firmas, hay que ver si validan todas esas firmas, porque es probable que no las validen. Claro. Entonces, la cosa está a favor de él desde el punto de vista legal, pero el pueblo está por la revocatoria de mandato. O sea que ahora sería el Ah, y momento. una cosa, Novoa no es Guillermo Lazo. Guillermo Lazo por lo menos tuvo vergüenza y miedo y se fue por la muerte cruzada. Novoa no. Él va a dar la pelea con todo el poder que tiene hasta el último minuto. Y en esa pelea, doctor, usted ya ha señalado que él, por ejemplo, tiene estas actitudes de silenciar a otros, neutralizar
adversarios políticos. Ya lo vemos con el alcalde de Guayaquil, vemos con el alcalde de Cuenca, entre otras autoridades. Pero, ¿qué decir en el ámbito comunicacional, doctor? Porque hemos visto cómo, por ejemplo, compraron a La Posta y Diario Centro un asambleísta alterno de ADN que a duras penas tenía $50,000 en sus cuentas bancarias y compró dos medios por $2,6 millones, lo cual a todas luces no vale, no hay que ser un adivino para saber hacia dónde se fueron esos dos medios de comunicación. El Universo también ya se fue a una firma extranjera y parece ser una copia de la Data, entre otros canales. Y a otros periodistas, por ejemplo, Andrés Durán, también conocido como el Chochólogo, que ha denunciado los vínculos de Noboa con el narcotráfico, Noboa Trading, por ejemplo, entre otras cuestiones, han tenido que salir del país por miedo a represalias. ¿Es esta la forma que Noboa va a continuar para tratar de seguir manteniéndose en el poder, comprando medios y neutralizando adversarios políticos, además de mandar al exilio a colegas periodistas? Obviamente, esto va a mantenerse durante todo su mandato y el próximo, si es que lo llega a ganar con el poder que tiene económico y político y judicial, porque ya prácticamente él maneja todos los poderes del Estado. Eh, Están calladitos los militares, están calladitos los abogados, están calladitos. No, ¿dónde está la gente? Yo digo, ¿dónde están esos abogados prominentes que antes salían a protestar cuando se violaba la Constitución o cuando se perseguía a alguien políticamente? ¿Dónde están esos genios? Y bueno, ya Zavala Vaquerizo está muerto, ya está muerto el otro, pero ¿dónde están esos genios? Uno de esos mini genios que estuvo en la Corte Constitucional, amigo mío, y que tú ya sabes quién, que ahora es empleado del gobierno, Eso le ¿no? funciona a Novoa Que es y, uno que podía haber protestado, y eso le pregunto, doctor, ¿cómo es que ¿no? un juez, ex juez de la Corte Constitucional, que algunos en la academia lo consideraban como una eminencia, pudo haber llegado a ser un empleado más de Novoa y aceptar esto, ¿no? Amigo mío, amigo personal mío, por eso no doy su nombre, pero ese es el poder del dinero, querido amigo, es el poder del dinero. Ahí se puede ver claramente que el dinero a Alonso, veces manda, sí. Y bueno, y vemos también el tema de la revocatoria del mandato, cómo está la evolución. Ustedes pueden seguirla apreciando a todo lo que ha dado el doctor Omar Maluk Salem. Un breve recorrido, no nos vamos a detener mucho, pero por ejemplo, para la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri, podemos ver un casi 90% de rechazo. está muy baja. es- Está baja. ¿A qué podría deberse esas cifras, ya tomando en consideración que antes fue la alcaldesa del puerto principal? Dejó de ser lo uno y lo otro. Dejó de ser social cristiana, dejó de ser alcaldesa y ahora el poder está en ADN. Ella y Marcela Guiñaga hicieron coquetear con ADN, pero parece que no son del tipo que le gusta a Daniel Noboa, su manera de ser, su política, porque no son incondicionales. Entonces ellas ahora se han unido dos rivales políticas del pasado con dos posiciones ideológicas totalmente diferentes, la una de derecha, Cintia Viteri, y la otra decía que era de izquierda, Marcela Guiñaga, que ya parece que no lo es. Pero en todo caso se han unido dos rivales políticas del pasado para conseguir votos a través de la lista que era de Jimmy Jairala, no sé si todavía sigue siendo de él, pero ahora van de naranja con la lista uno, ¿no? Ya veremos qué le sucede a ese par, pero
La que está bien posicionada todavía es Marcela Guiñaga como prefecta, a pesar de que ha estado bajando, pero Cintia Viteri está en un momento muy malo, tiene un rechazo muy alto por parte de la ciudadanía. Y viendo también, claro, está también Anabel Asín, no tiene el respaldo suficiente, está John Reinberg también como posibles candidatos a la alcaldía de Guayaquil, tampoco tienen tanto peso, pero tienen un importante respaldo que usted mencionaba antes, poco más del 20%, que si es que no se lanza la Revolución Ciudadana, podrían llegar. A ver, hay otro, hay otro candidato que lo he medido, pero que lo he puesto borroso. No sé si tienes ahí borroso, que no se puede ver. Blanca Yo lo he López, hecho por a ejemplo. propósito. Yo te lo digo. Sí, no voy a dar el dato de ella, pero lo tengo. Pero no lo voy a dar. Y sí sabe por qué he tomado esta actitud. También era una de Porque nuestras llevo 5 preguntas. años haciendo encuestas. Era, o sea, lo llevo 5 años haciendo encuestas y hay gente que se aprovecha, que recibe mis encuestas, que las utiliza, que le sirven de mucho, pero que ni siquiera tienen una palabra de agradecimiento. Y yo con esa gente prefiero, yo los mido, yo a Blanca López la tengo medida, pero ni siquiera la conozco. Si ella vio mi encuesta y vio que está borroso su casillero, yo te pregunto a ti, ¿qué debió haber hecho? Quiero que tú me Comunicarse con respondas, usted, ¿qué debió haber hecho ella? comunicarse con usted y, Obvio, claro, lo es mínimo. una señal. Oye, oye, yo te puedo ayudar, pero parece que a ti no te interesa nada. Y esto es generalizado con todos los políticos, no lo excluyo a nadie. En ese tacho caen de todas las tendencias políticas. Cuando uno hace una encuesta, te pongo otro nombre, Pavel Muñoz. Claro. Pavel Muñoz ni siquiera lo conozco, ni siquiera lo conozco, ni en mi vida he hablado con él, pero parece que no le interesa. La de Pavel Muñoz también está borrosa, ¿no? Sí, también está borrosa, Creo que está está la de borrosa. Marcela Guiñaga también. Incluso Andrea González le veo por acá. Claro. Le vemos por acá. Ajá. Andrea González. Pero el rechazo se ve que es Andrea igual González. mayoritario. O sea, yo lo dejo para que sí se vea, o sea, que se vean los colores, Claro. pero que no se vean los números. Pero sí se ve un rechazo fuerte en Andrea. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Llegará un momento en que ya no voy a seguir haciendo estas encuestas de alcaldes, porque realmente ustedes, los que me entrevistan, les interesa, hacen noticias y al pueblo le interesa, pero a los candidatos no les interesa. Entonces voy a tener que empezar a poner candidatos nuevos, a ver qué candidatos se me ocurren, ponerlos ahí. Pero, por ejemplo, Revolución Ciudadana no tiene candidato. Yo supongo que es Blanca López, que te lo voy a decir por la tendencia que está bien, bien valorada. Ha tenido ¿Ya? unas actuaciones Mejor muy, valorada que Anabela. se ha tenido unas actuaciones muy interesantes en este Sí, último no voy a tiempo. dar la cifra, no voy a dar la cifra, no le voy a dar la cifra. Pero si a ti te interesa y que veo que te interesa, te voy a decir que sí tiene un valor superior a la Anabela 5. Y sí se le Es ve, decir, sería una justa rival. nada más sería de encontrar el partido político. Y aquí usted ya nos dio algunos elementos por el tema de la proscripción de los partidos políticos. Hay algunos, como la Revolución Ciudadana, que no van a poder participar en las seccionales. ¿Cómo ve esta relación que se pueda dar con Reto? Reto parecía ser que quería ser cooptado por ADN, por Daniel Noboa. ¿Usted cree que al final vaya a lograr su cometido el nuevo Ecuador para así neutralizar a una de las posibilidades de la Alianza RC, Reto, que se mantenga y en este caso sin partido político, que obviamente hagan una canalización y una convergencia de cara a las seccionales? A ver, yo creo que Raúl Chávez, que es el dueño del reto, el presidente del reto, el que manda el reto,
Raúl Chávez tiene un proyecto político propio y él quiere ir más lejos. Ahora, lo que puede suceder con Reto es que empieza a hacer alianzas con políticos que están en la contienda, han estado en la contienda en diferentes partidos políticos que por alguna razón han salido. Ese es un espacio que tiene Reto. Yo no lo Le, veo a Reto ahorita, en estos momentos, haciendo una alianza ni con Revolución Ciudadana ni con ADN. le Yo lo pregunta, veo como un proyecto político que va a de Chávez, que va a tratar de cooptar por espacios mayores como partido político. Pero, aquí viene el pero. Con la nueva ley aprobada, nuevo reglamento aprobado en noviembre, creo, del 2025, hay que tener un 5% para seguir como partido político. exacto, Y Reto está en el límite. Te lo voy diciendo porque lo tengo medido. Yo todos los meses mido a Reto, ¿no? Y no porque alguien me contrate, porque Chávez ni siquiera me ha llamado por teléfono, ni me ha escrito, no, nada. Lo hago porque yo fui candidato de Reto a la asamblea y mi rival fue Revolución Ciudadana y todo el mundo me dice, Omar Marlú, yo voté por ti. Ah, sí, ¿por qué votaste? Por Revolución Ciudadana, cuando yo era candidato de Reto. Pero bueno, ya pasó. Pero Reto está bordeando el 5%, está bordeando. Y es peligroso que se quede solo. Pero si hace una alianza, ¿qué sucede? Que se divide para dos. ¿Sí tenías claro eso? totalmente. Pero en este caso, doctor, Si dos partidos políticos, en este mira, te caso, pongo un ejemplo para que la gente entienda mejor. adelante. Si un partido político tiene el 5% y el otro tiene 4% y hacen alianza, el 9% se divide para dos y Claro, entonces los dos quedarían eliminados porque sacarían 4,5 cada uno. Entonces, un partido pequeño no se va a poder aliar con otro pequeño. Eso lo hicieron de mala fe y lo hizo Diana Tamaín con Daniel Noboa. claro, en las Porque es reformas, imposible que dos partidos pequeños se junten. Porque el más pequeño se lo va jalando el de arriba. Porque se divide. Si son 3, 5, 4 y 4, ¿ya? 5 y 4, 9 y 4, 3. Se dividió para 3, no llegan a 5. Por lo tanto, quedan fuera los 3. Entonces, el que tiene 5 no le conviene hacer alianza con el que tiene 4. Esto lo hizo Daniel Noboa con Diana Tamaín para eliminar a Sociedad Patriótica, para eliminar a Democracia Sí, para eliminar a todos esos partidos políticos de centro a la izquierda. Y no te extrañe que en algún momento, en los próximos 2 meses, el Consejo Nacional Electoral empiece a quitarle los derechos por 9 meses, o que lo elimine, o que le quite derechos como Revolución Ciudadana a todos los partidos pequeños que tienen hacia la centro izquierda. ¿Por qué? Para quitarle una casa de asilo a Revolución Ciudadana. y doctor, yo le preguntaba el tema de Reto porque veía que, por ejemplo, a Raúl Chávez, que es el presidente de Reto, le estaban llamando por el caso Goleada. Entonces parecía ser que como que quieren realizar algo similar a lo que ya hicieron con los hermanos Álvarez. Entonces por ahí podrían llegar a cooptar Reto para eliminar una posibilidad de, como usted dice, una casa de asilo o puede ser una alianza, una convergencia para las seccionales que vienen a futuro. Por ese lado iba mi pregunta, doctor. ¿Cree que en ese sentido el nuevo También Ecuador, va por ese lado. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Lo primero que va a hacer Novoa
es bloquear a Reto que haga una alianza con el correísmo, Claro, que es el que más probablemente lo haga. Eh, pero bueno, el correísmo tiene suficientemente votos para que cuando diga para dos pase el 5%. O sea, ahí no claro. habría problema. No, y a la Porque, final porque ahí marcharía sigue para solo. dos. 40 para dos es 20. 40 para dos es 20. Claro, Pasaría el 5% largo. claro, bueno, Pero, y pero bueno, aparte que en esta ocasión sería el 100% para el movimiento que quiera auspiciar a la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque está proscrito 9 meses así y en es. teoría no podrían hacer la alianza. Doctor, y aquí vemos No. por cuál Yo creo que ya partido, se nos acabó el tiempo, ¿no? sí, con esta queríamos nada más cerrar, doctor. ¿Por cuál partido político siente usted simpatía? Movimiento de Revolución Ciudadana, 45,45%. Ninguno le sigue en segundo lugar, 30,93%. Y Acción Democrática Nacional, apenas el 13,65%. Y de ahí vienen los demás partidos y movimientos políticos. Fíjate tú que la simpatía del partido ha bajado. Cuando pregunta por el partido político ADN, apenas tiene 13%. ¿Por qué? Porque muchos de los que siguen a Novoa tienen simpatía por otros partidos y por ninguno, como dicen ahí. Muchos seguidores de Novoa no son seguidores de ADN. O sea, de ese 26% que tiene Novoa, apenas la mitad es de ADN. Contrario censo pasa con Revolución Ciudadana, que el 45% que lo sigue, la mayoría son de Revolución Ciudadana. O sea, más de un 30%. Pero en ADN pasa este fenómeno, hay que interpretar bien este dato. Apenas el 50% de los seguidores de Novoa son de ADN. El resto son anticorreísmo puro. Simpatizantes por de él, de su personalidad dictatorial. Antes de finalizar con la entrevista, doctor, siempre agradeciéndole por ser parte de En Retrospectiva. Gracias. Obviamente estamos proyectando y el código QR para que puedan hacer los aportes hacia su encuestadora. ¿Algún mensaje para aquellos que quieran apoyar Ah, a que usted siga realizando las encuestas mes a mes? Y ahí pueden ustedes verlo en pantallas, queridos amigos, querido público, pueden escanear el código para que siga gracias. realizando el doctor Omar Maluk Salem las encuestas. Un último mensaje para ese Muchas público. gracias porque yo, sí, ese público tiene que apoyarme porque yo financio con mi jubilación. Y, y claro, cuando yo hago mi declaración de impuesto a la renta, me termina saliendo pérdida con todo este gasto de cuentas que tengo. Pero cuando me donan, hay personas que me donan $10, $20, $5, y esas donaciones sumadas me llegan a aportar casi un 30% de mi costo. Lo ideal sería que cubra el 100%, ¿no? Claro. Pero eso será algún día. Muchas Han, gracias, Frank. han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador de Maluk Research, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Chao.